está en línea para conversar con nosotros el diputado provincial Carlos Delfrade. Hola Carlos, buen día. Hola María, un gustazo hablar con vos, ¿cómo andás? Bien, bien, por suerte. Bueno, recién empiezo por el final, conversando con el doctor Vázquez, defensor del senador Traferri. En síntesis, dos cosas quiero tomar de allí. Que le sorprendió que sea llamado a audiencia imputativa, que sospecha que esto tiene un correlato con que los fiscales pidan el desafuero del senador. Y lo otro, y no menor, es que él cree, o su defendido, o ambos, creen que en realidad los fiscales actúan así, manejados por el ministro Saín. No son menores estas apreciaciones, ¿no? Vos has escuchado el audio. ¿Qué mirada tenés sobre todo esto, Carlos? A mí me parece bien que se investigue, porque Ponce Asad habla 3 horas 26, María. En esas 3 horas 26 que habla de una relación con Traferri muy anterior a la llegada de Saín a la provincia de Santa Fe. Eso en primer lugar. Ajá. Lo que pasa es que eso le sirve a Traferri como estrategia para meterlo todo dentro de una interna política que en realidad es muy poco frente al valor de un negocio ilegal que hace por lo menos 60 años que existe en la provincia, que va cambiando de acuerdo a los tiempos, que va cambiando de peaje que hay que pagar a distintos nichos corruptos del Estado, y que ahora pone el ojo sobre esta denuncia que hace Ponce Asad como parte del negocio, como parte de esos nichos corruptos del Estado, y que dice, entre otros, los que forman parte como organizador, no como parte, como organizador, lo pone el senador Traferri. Es muy fuerte lo que dice Ponce Asad. Lo pone como organizador. Entonces me parece que lo de Saín me viene bien como para generar cierta confusión, pero lo de fondo, y eso es lo que me parece que genera la imputación que hacen los fiscales, es una serie de elementos que son anteriores a Saín y que es lo que están investigando los fiscales detrás de la figura de Traferri. Por eso digo que la imputativa trasciende incluso a los propios dichos de Ponce Asad. Estoy convencido. Claro. Porque van a empezar a aparecer las viejas denuncias, acordate de Jorge Boazo, del manejo de los senadores, del dinero. Acordate que van a aparecer. Me da la sensación. Si no, efectivamente no podría, digamos, la cuestión imputativa, ¿por qué aparece? Porque primero hay una charla de Ponce Asad con los fiscales, porque de hecho se habla de eso. Usted refirió tal cosa, se ve permanentemente en las 3 horas 26 de eso, con lo cual hay un conjunto de, por lo menos, indicios que tienen los fiscales que van más allá incluso de los dichos ahora, del propio Ponce Asad. Ahí te detengo un minuto, Carlos. Sí, dale. También sobre esto me decía el defensor del Pero senador Traferri, dice que él no recuerda casos en donde los fiscales hayan ido a visitar específicamente a un detenido y que hay copias de que han hecho esto. Yo ignoro, no sé si esto es de ¿Copia uso de qué? No te escuché. que hay copias de que los fiscales, o que hay constatación de que los fiscales fueron al lugar de donde está detenido Ponce Asad. No sé si hay videos No, eso sí, porque lo pidió Ponce Asad. ¿Y eso es correcto? Sí, claro. Porque Ponce Asad en medio de un proceso dice yo quiero hablar con los fiscales. Me parece que los fiscales tienen todo el derecho en el proceso investigativo de ir a hablar con los que sean procesados. Por eso mismo, me parece que sí, que no me parece loco, digamos. Claro. Ahora, porque además, vos imagínate cuál es el pedido. Yo quiero ampliar mi declaración. Bueno, ¿por qué quieres ampliar tu declaración? Eso me parece que de cajón ocurre. No me parece ilógico. Claro. Lo otro que dice como respaldo a la inocencia del senador Traferri es que ha hablado muchas veces con Ponce Asad, pero por pedidos políticos del fiscal, que es usual en la política, favores políticos. Sí, yo entiendo eso. Yo lo leí, lo escuché al doctor Vázquez diciendo eso. Está muy bien.
Lo que pasa es que eso no hace más que corroborar y comprobar la relación histórica que tiene Ponce Asad con Traferri y con otros dirigentes, con otros funcionarios. Eso no me parece que sea contradictorio. Es más, eso en todo caso comprueba lo que dice Ponce Asad. A mí lo que me preocupa es que también se comprueba, como dice Ponce Asad, que los sectores políticos se van a broquelar para defender y autoinmunizarlo a Traferri. Eso lo llega a decir por lo menos 3 veces dentro de su declaración. Y a mí me preocupa mucho porque es imprescindible que se profundice la transparencia. A mí me hubiera gustado que sea la política la que le pide explicaciones políticas, porque además darle el derecho a decir lo que tenga que decir Traferri sobre Ponce Asad. Ahora es la justicia la que tiene más iniciativa política que por ejemplo, la Cámara de Senadores o nosotros de diputados, en donde no va a salir una declaración conjunta, pero algunos individualmente, como en mi caso, yo pido explicaciones públicas, porque esto ya es público, porque esto es político, si no todos quedamos manoseados en el lodo de la duda sobre que todos son iguales, que se protegen entre ellos. Yo no quiero, no formo parte de eso, por eso pido explicaciones públicas. Vos decís que hay como una sociedad política transversal por el cual van a defender... Sí. Hace años vengo hablando de un PUS. El PUS, como aquellos que tienen las heridas infectadas, para mí hay un PUS que es un partido único santafesino, en donde hay integrantes de distintos sectores políticos, junto a integrantes del Poder Judicial, junto a sectores empresariales, trabajan en la provincia desde hace muchos años. Es un partido estructural del poder, para decirlo de una forma mucho mejor, mucho más claro, que para mí se manifiesta y generan, entre otras cuestiones, la continuidad de ciertas cosas impunes que terminan muy mal, porque estamos hablando acá de pueblo ilegal. Pero el desarrollo del narcotráfico, el desarrollo del contrabando de armas, el desarrollo de los negocios ilegales en los puertos, los contratistas históricos que tiene esta provincia, María, desde hace 20 años, ¿por qué siempre son los mismos? En el sector salud, en el sector educación, en el sector construcción. Hay que terminar con estas cosas. Por eso digo, ese PUS sigue existiendo, ese Partido Único Santafesino, esa construcción transversal, para mí sigue existiendo. Ojalá que esto sirva por lo menos para ponerlo en discusión, para que empecemos a debatir. Si no, la democracia se hace chiquitita, se hace angosta, y en una provincia tan rica como es Santa Fe, que tengamos los profundos niveles de desigualdad y empobrecimiento que tenemos, es entre otras cosas consecuencias de estos pactos transversales que hacen que el Estado termine colonizado por esos nichos corruptos que favorecen a intereses muy, pero muy particulares y muy chiquitos. Ahora, de lo que vos has escuchado estas 3 horas 40, ¿no? 3 horas 26. 3 horas 26. ¿Qué otra cosa que no haya salido a la luz vos acentuás o subrayás? Y a mí me llama mucho la atención que los fiscales no hayan repreguntado sobre los otros sectores políticos. Porque cuando empieza a hablar Ponce Asad dice, yo voy a hablar del senador Traferri, pero también quiero decir que hay otros sectores políticos involucrados. Pasan 3 horas 26 minutos y no hay una repregunta. ¿Cuáles son esos otros sectores políticos involucrados? Era fundamental. Pero me imagino que van a aparecer. Igualmente aparecen, porque cuando se menciona que Daniel Corbellini, que era titular de la Policía de Investigaciones, bajo el gobierno de Miguel Lichi, bajo el Ministerio de Puyaro, mensualmente recibía dinero de coima de Feiti en el bar El Tony. Para la gente de Rosario es muy conocido, porque está en Franchi, Córdoba. Claramente allí hay una mención directa de un funcionario muy importante, porque estaba nada menos que al frente de la Policía de Investigación. Ahí comienza a aparecer lo de los otros sectores políticos, pero igualmente habría que haber preguntado, porque además Ponce Asad dice en un momento determinado, todas las manitos que se levantaron por Zoom, cuando yo vi que me pedían que me fuera del Poder Judicial y me echaron, muchas de esas manitos tienen que explicar porque también forman parte de los negocios. Yo levanté la manito y yo no formo parte de ninguno de esos sectores, así que yo exijo que públicamente eso se explique, se diga quiénes son. Por eso me parece que es interesante esas repreguntas que son fundamentales. Ahora, eso se tiene que hacer desde la política, no solamente desde la justicia. Todo indicaría que la política está en un gran impas como para poner paños fríos o apretar los dientes hasta que esto pase, ¿no?
Creo que lo mejor que nos puede pasar en la política, para los que creemos que la política está para la transformación de la realidad, esto se profundice, que se discuta todo lo que se tenga que discutir y que hable todo aquel que fue mencionado, María. Yo no puedo entender que la gente que fue mencionada solamente descanse en el poder de la censura para que no aparezca su nombre. La vicegobernadora de la provincia, Carranza, gente que tiene que hablar, además del Traferri. Claro que hay, insisto, distintos niveles. El juez federal Vera Barro, que también es mencionado como que iba a un asado que había convocado Traferri. Cercal, que termina siendo realmente el responsable de todo esto, porque era el fiscal general, porque la causa se titula con el nombre de Cercal. Fiscal regional de Rosario, María. 300 personas a sus órdenes, 80 fiscales bajo sus órdenes. El fiscal posiblemente más importante de cualquier lugar de la Argentina, exceptuando Capital Federal. Teníamos un corrupto de fiscal regional, María. ¿Cómo es posible que se llegara a esto? Esto, insisto, es imprescindible. Yo soy de la idea de hablar hasta que aparezca la última explicación, no silenciar. El silencio de salud era una de las consignas de la dictadura. Hoy 10 de diciembre, cumplimos 37 años de democracia. Hay que hacer transparente y público todo, porque si no es transparente y público, termina siendo un negocio mafioso. La última pregunta que te hago, ¿cómo te cayeron las declaraciones del gobernador? Me encantaron. Yo estoy totalmente diferente, pienso a Perotti, yo lo veo muy conservador y muy honesto. Y estas declaraciones de Perotti que te hizo a vos, la verdad que lo celebro eso, que trace una línea entre honestos y corruptos, o decentes, como dice él, y corruptos. Así que ojalá, yo estoy, la verdad que en esto estoy totalmente de acuerdo, y ojalá que se vaya a fondo. Me cayeron pero muy bien, y es imprescindible ver que detrás de un corrupto hay una estructura. Por eso digo, esto trasciende a Said, trasciende a Vázquez, porque este es un negocio que, insisto, tiene una historia en la provincia que incluso nos precede existencialmente a nosotros. Lo que pasa es que se ha ido renovando. Claro. Insisto, esto es negocio ilegal de juego. Imagínate cuando empecemos a destripar que hay detrás de las protecciones de los nichos corruptos sobre narcotráfico, sobre contrabando de armas, sobre trata de personas. Eso alguna vez va a tener que llegar a la Argentina, va a tener que llegar a la provincia de Santa Fe. Perdón, y aquí sí la última. ¿Vos no crees que de alguna manera se entrelazan? Yo creo que lo que se entrelaza es el lavado de dinero, que es justamente el circuito por donde se empieza a hacer, se blanquean todos esos negocios. Ahí seguro que se entrelazan. Hay veces que te dicen incluso que esas cajas, algunas no se cruzan y otras sí. Claro. El negocio de la cuestión del circuito ilegal del juego tiene poco que ver por allí con el narcotráfico. Después otros sí, contrabando, porque eso lo hemos demostrado. Contrabando y narcotráfico tienen que ver. Contrabando, narcotráfico y trata tienen que ver. Por ahora, a mí no me queda claro que se entrelacen el negocio ilegal del juego con el narcotráfico. Sí, posiblemente en donde se lava el dinero, porque ahí sí comienzan a aparecer ciertos lugares claves en Rosario que venimos denunciando de hace años. Muchos de esos lugares claves, además, con conexiones con los medios de comunicación. Que eso también algún día la política tendrá que sacarse encima el miedo y empezar a hablar de que muchos propietarios de medios tienen negocios por donde se blanquean dinero que viene de cualquier lado. Carlos, como siempre, un abrazo muy grande y gracias, ¿eh? Un abrazo, María, hasta cualquier momento. Gracias, el diputado provincial Carlos Delfrade.